Bienvenida a toda nuestra audiencia presencial aquí en la sinagoga Bet Yeshua del Parque Histórico Descubre la Biblia. Bienvenidos ustedes a este estudio de nuestra serie Descubre la Oración Bíblica. Y no nada más para ustedes estoy grabando este episodio, sino también para todos los que están lejos, todos los que han de ver este video posteriormente, toda nuestra audiencia virtual, el campamento virtual de estudiantes de Descubre la Biblia, de esta comunidad Amishab, Mi Pueblo Regresa, y también la comunidad que se encuentra aquí en la sinagoga Bet Yeshua, en el Parque Histórico Descubre la Biblia. Y el día de hoy vamos a continuar con esta serie. Hoy entramos a las oraciones del Nuevo Testamento. Hoy vamos a comenzar la serie de oraciones del Nuevo Testamento y vamos a comenzar con la primera oración que aparece en el Nuevo Testamento y que es nada menos que la oración que Yeshua les enseñó a sus discípulos. Cuando sus discípulos vinieron con él y le dijeron que los enseñara a orar, una práctica muy común entre los rabinos y sus discípulos era que les enseñaban oraciones. Así es como llegan con Yeshua a decirle, oye, pues Juan el Bautista le enseñaba a orar a sus discípulos, ¿por qué no nos enseñas tú también a orar? Entonces, pues Yeshua les da algunos principios generales acerca de la oración y les enseña esta famosa oración del Padre Nuestro. Y hoy, aparte de analizar esta oración, de desmenuzarla, de verla frase por frase lo que dice, también vamos a aprender algunos aspectos en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío, acerca de la oración, conocida en hebreo como tefilá. ¿Qué significa la palabra tefilá? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cómo se hace? En fin, todo eso vamos a aprender en este episodio. Así que acompáñenme a descubrir esta oración que Yeshua le enseña a sus discípulos, que se encuentra en Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 9 al 13, y ya luego nos vamos a ir a todo el contexto, que está desde el versículo 5 al versículo 13 del capítulo 6. Así que les leo Mateo 6, 9 al 13, versión Reina Valera 1960, dice así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta es la oración que Yeshua les enseña a sus discípulos, el verbo que se hizo carne, aquel que estaba en comunión continua, completa con su Padre, pues nos enseña a orar de esta manera. Y bueno, entre otras cosas de lo que hoy vamos a aprender es, ¿será suficiente que esta oración la hagamos pensando en ella o será mejor expresarla? ¿Será mejor así cuando oramos expresar lo que oramos? Será mejor decir así con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestra voz, con nuestra garganta, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ¿será mejor hacerlo verbalmente o es suficiente con pensar en ella, con meditar en ella, meditar en los salmos? Nosotros que hemos adoptado también la costumbre de escuchar música cuando oramos, ¿será suficiente con escucharlas y en nuestra mente o también expresarlas? Bueno, eso es también lo que vamos a examinar el día de hoy. Así que bueno, pues vamos a ver un poquito más del contexto y vamos al texto completo. Vamos a leer desde el versículo 5 y dice, y cuando ores. Y bueno, todo este tema de la oración que Yeshua les va a enseñar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 2 al 4, también aparece esta oración. Pero aquí en el Evangelio de Lucas dice que Yeshua les enseña esta oración porque le pidieron. En Lucas 11, 2 al 4 dice, aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense qué interesante. Lo están observando, los discípulos están viendo cómo oraba. Y cuando termina de orar, le dicen, Señor, enséñanos a orar.
algo vieron en él, algo detectaron que dijeron, wow, enséñanos a orar, porque también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y bueno, ya a partir de ahí es que ya les enseña a orar. O sea que no es que él les haya dicho, a ver, siéntense, les voy a enseñar a orar. No, surgió como una iniciativa, surgió como una respuesta a que ellos le pidieron que les enseñara a orar, por dos razones. Una, porque lo vieron, wow, él tiene algo especial a la hora de orar, tiene un hábito que seguramente ahí viene toda la fuente de su poder, y pues también porque era algo que Juan el Bautista les había enseñado. De hecho, algunos de los discípulos de Yeshua habían sido discípulos de Juan el Bautista, entonces pues Juan el Bautista les enseñaba oraciones y entonces pues le piden a él que les enseñe también a orar, ¿no? Entonces, bueno, venimos ahora sí aquí al Evangelio de Mateo y vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y hipócritas, recuerden que ahora la palabra hipócrita suena muy fea, suena muy despectiva, pero en tiempos de Yeshua esta palabra hipócrita no era tan despectiva, o sea, no sonaba tan feo. Era una palabra un poco, pues, irónica en referencia a los actores, el famoso teatro griego que fue exportado a Roma y construían grandes teatros para hacer obras en donde los actores se ponían máscaras y de esa manera representaban sus papeles. No había micrófonos, no había sistemas de audio en aquella época, entonces pues se ponían máscaras para expresar emociones así muy exageradas, ¿no? Una máscara con una expresión ahí, sonrisa muy feliz, una máscara con una expresión muy triste, entonces expresaban emociones a través de máscaras. Entonces, cuando Yeshua habla aquí acerca de que no seas como los hipócritas, pues es una referencia a los que a la hora de orar como que actúan, como que realmente no lo están haciendo de manera natural, están actuando, y si están actuando es porque pues, quieren que la gente alrededor pues, los vea, ponga su atención en ellos. Y entonces es lo primero que dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Se dan cuenta? Ese es el énfasis, ellos quieren ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si tú lo que quieres al orar o al ayunar o al hacer cualquier otra cosa es que te vean, pues bueno, que te aplaudan, esa va a ser tu recompensa, pero no vas a tener ninguna otra recompensa. Entonces ya perdiste todo el objetivo, todo el propósito, toda la esencia de la oración. Entonces dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿ok? Entonces la esencia de la oración, con esto lo que está enseñando, es que la esencia de la oración es tu Padre y tú. Esa es la esencia. Eso no quiere decir que no hay lugar para las oraciones públicas. O sea, también hay lugar para las oraciones públicas. También es lícito orar en público, orar con personas. Nada más cuida tu corazón, cuida tu actitud, cuida lo que piensas. Cuida que al orar no lo hagas para que te vean, para que impresiones. Cuida la esencia de que tú le estás orando a tu Padre. Tu oración tiene que ser dirigida a tu Padre. Y luego dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, como las naciones, como los que no son parte del pueblo de Israel, el pueblo elegido, que conocen a su Dios. Orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, bueno, por un lado pone al judío, que es el que ora en las sinagogas, y pues bueno, también el judío que conoce la Escritura puede caer en un error a la hora de orar. Entonces, pues imagínense, si un judío cae en un error a la hora de orar, que es pues que me vean, pues los gentiles que no saben, que ni conocen, pues bueno, ellos hacen vanas repeticiones y piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, ni como el religioso, que pues, se supone que conoce la Escritura, ni como el que no sabe nada y pues simplemente usa como palabras mágicas o mantras y repite y no sabe ni lo que está haciendo. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén. Amén. Reflexiones con respecto a la oración en general y respecto a esta oración específica. Bueno, reflexión número 1. Es interesante que los discípulos nunca le pidieron a Yeshua que les enseñara a enseñar, que les enseñara a predicar, o ni siquiera que los enseñara a hacer milagros o a hacer exorcismos. O sea, no, oye Señor, ¿cómo haces exorcismos? O ¿cómo liberas? O ¿cómo enseñas? O ¿cómo predicas? O ¿cómo captas la atención de la gente? O ¿cómo multiplicas el pan? A ver, enséñanos. No le pidieron eso, porque ellos entendieron que la fuente de su unción y la fuente de su poder se encontraba en su vida de oración. Algo vieron en su vida de oración que sabían que ahí estaba la fuente de todo lo demás. Y la pregunta que hoy vamos a contestar de manera muy sencilla es, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Así vámonos a lo más básico de la palabra oración, en hebreo tefilá. ¿Qué significa la palabra tefilá? Bueno, esta palabra tefilá o la raíz etimológica de la palabra tefilá se encuentra en Génesis 48:11. Una manera muy efectiva de a veces conocer el significado de una palabra es cómo se usa en la Biblia. ¿Cómo se usa en la Biblia? ¿Cómo se usa esa palabra en la Biblia? Y entonces cuando ves cómo se usa esa palabra en la Biblia, pues ya te das una idea del significado de esa palabra. Entonces esa palabra tefilá aparece en Génesis 48:11. Y en Génesis 48:11 dice así: y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. ¿Ok? Israel, Jacob le dice a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Esa palabra pensaba es la palabra que tiene la etimología de la palabra tefilá. Fei, lamed, lamed. Entonces, esas tres letras hebreas tienen la raíz de la palabra tefilá. Reflexionar, pensar, tiene que ver con reflexión, tiene que ver con pensamiento. No pensaba yo ver no pensaba yo verte, y también estoy viendo ahora a mi descendencia. Entonces recuerden esa palabra. Tefilá, la raíz etimológica es pensar, reflexionar, incluso como juzgar, o sea, como que en tu mente estás como juzgando lo correcto, lo incorrecto. Entonces todo lo que tiene que ver con la reflexión, con la meditación, el pensamiento, el discernir, el distinguir, ahí está la palabra tefilá. Entonces, la próxima vez que vayamos a orar, por eso el que nada más repite palabras como periquito, y podemos caer en eso, podemos caer en estar repitiendo y ya no estamos pensando. Y si ya a la hora de estar orando ya no estás pensando, ya nada más estás repitiendo, ya rompiste con la esencia, con el significado de la palabra tefilá. Tefilá es utilizar el don más sublime que tiene el ser humano. ¿Cuál es el don más sublime que tiene el ser humano? Pensar. Mi papá me decía mucho, antes de hacer las cosas, piensa. O sea, detente y piensa, planea, piensa cómo vas a hacer las cosas. No hagas las cosas, o sea que quiere decir que lo opuesto a oración, lo opuesto a pensar, es hacer las cosas rápido, sin pensar. O sea, tienes que planear, tienes que pensar antes de hacer las cosas. Entonces, la próxima vez que pienses en oración, esa es en realidad la esencia que quiero compartirte. Orar es pensar, es reflexionar. Pero no nada más va más allá. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, orar, tefilá, pensar, reflexionar. Génesis 48:11. En el pensamiento judío se dice que hay 3 columnas que sostienen el universo. 3 columnas que sostienen el universo. Número 1, Torah. Número 2, Abodá. Y número 3, Masim Tovim o Gesed.
Masim, Tobim o Gesed es lo mismo. Entonces, Torah, instrucción. 3 columnas que sostienen el universo. Bueno, el apóstol Pablo lo dijo en su carta a los Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible, Él es la palabra que hizo todas las cosas, y Él no nada más hizo la creación, sino que sostiene toda la creación. O sea, toda la creación se sostiene por la instrucción divina. Por la palabra de Dios se sostiene todo el universo. Entonces, ¿qué es lo que sostiene todo? Lo que no hace que se desintegre y salga volando todo, su palabra, su instrucción. Él instruye a las galaxias, Él instruye a la naturaleza, Él instruye, todo está sostenido por la instrucción divina. Número 2, abodá. ¿Abodá qué es? Abodá viene de trabajo, servicio. Abodá es servicio divino. Entonces, ¿qué es el servicio divino? Bueno, pues una vez que conozco su instrucción, una vez que Dios me instruye, una vez que Dios me dice cómo servirle, pues entonces yo vivo para servirle. El mundo sin servicio divino ya no funcionaría. Si el mundo no se sostiene por un remanente, porque imagínense, ¿qué pasaría si ya acabamos con todo el remanente de Dios y ya nadie hay que haga el bien? Si este mundo solamente se llena de puras personas que ya no sirven a Dios, solo se sirven a sí mismos y solo sirven para destruir y ya no hacen nada de lo que Dios manda, ¿qué pasaría? Se desintegra, ¿no? Caos. Por eso cada vez el mundo se pone más caótico. ¿Por qué? Porque cada vez menos gente conoce a Dios, recibe la instrucción de Dios y ya gente no quiere servir a Dios, pues entonces el mundo está destinado a colapsar. Y la tercera columna, Masim Tovim, obras buenas, Gesed, compasión, misericordia. Si no fuera por la compasión de Dios, pues esto ya no se sostendría. Dentro de esto vamos a ver dónde corresponde la tefilá. ¿En qué área de esto está la tefilá? Por ejemplo, la Torah, una de las columnas que sostiene el universo, la Torah, ¿cómo nos viene? ¿Dios nos habla directamente? No, Dios usó profetas, Dios usó personas, Dios usó a Moisés, Dios usó a los profetas para transmitirnos su palabra. Entonces, la Torah tiene que ver con predicación y exposición. Lo que estoy haciendo ahorita es exponer, es predicar, estoy compartiendo algo, entonces eso está relacionado con la Torah. La Torah se predica, la Torah se enseña, la Torah se expone. Entonces, esa es la Torah. Después vienen las mitzvot, la mitzvah. La mitzvah son los mandamientos que tienen que ver con las obras buenas, las buenas obras. Entonces, bueno, la acción, la mitzvah, la acción, las obras buenas, la misericordia, pues eso tiene que ver con todo lo que hacemos como resultado de haber escuchado la instrucción divina. Y por último, la tefilá. La tefilá es la reflexión. La reflexión, y que cuando tú empiezas a reflexionar y a pensar y utilizas la mente para lo que te fue dada, utilizas la mente para eso, para pensar, para reflexionar y para servir al Creador. Tu mente, amarás al Creador con toda tu mente. Entonces ahí está la tefilá. Entonces fíjense, la predicación, la Torah viene de arriba, las mitzvot o las obras buenas se hacen a nivel horizontal, aquí en este mundo, aquí estamos haciendo las obras de justicia, y la tefilá, ¿cómo va? Ahora la tefilá es de abajo hacia arriba. Entonces viene la Torah, entonces empezamos a hacer obras de justicia, obras buenas, y la tefilá es el fruto de todo eso. La tefilá va de abajo hacia arriba. Por eso rompemos con toda la esencia de la tefilá si oramos para que nos escuchen. Si oramos para que nos escuchen, pues entonces ya la tefilá se queda aquí, en este plano. Pero la tefilá no es para eso. La tefilá es para que suba como incienso que sube hasta la presencia de Dios. La tefilá, esta reflexión, este pensamiento, es para conectarnos con Él. Ahora, la pregunta es, si es reflexión, si es pensamiento, ¿será necesario expresarlo? ¿Será necesario expresar lo que estamos reflexionando, lo que estamos pensando? ¿O con que nos lo quedemos ahí es suficiente? Bueno, pues cuando le preguntan a Yeshua cómo hay que orar, pues Él les dice verbalmente cómo hay que orar. Entonces, la tefilá se hace verbalmente, se hace audiblemente. Primero para escucharla tú mismo. En el momento que yo estoy orando, y esto me revolucionó, porque yo generalmente
Yo generalmente, pues mi oración es como en silencio. O sea, también, por supuesto que Dios lo conoce, pero es mucho más benéfico, y esta reflexión me gustó mucho, es mucho más benéfico que aunque estés solo, también ores audiblemente. ¿Se acuerdan la oración de Ana? ¿Se acuerdan? Ana estaba sola y estaba orando, incluso estaba orando así con tal devoción, con tal sentimiento, que hasta el sacerdote Elí le escuchaba medio murmurar, porque pues estaba ella orando como para ella, y Elí pensó que estaba borracha, pero sí estaba diciendo cosas, sí estaba orando audiblemente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que es benéfico orar audiblemente, y me gustó esta reflexión de por qué. ¿Por qué orar audiblemente? Aunque Dios conoce nuestros pensamientos, expresar con nuestra boca agrega los siguientes beneficios. Número 1, nos recuerda lo que nos hace diferentes a los animales. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a todas las criaturas de ese planeta? Que hablamos. Nos hace diferentes a los animales y a toda la creación, y semejantes a nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial habla. ¿Cómo creó todas las cosas? A través de su palabra. El don de la palabra, de la expresión, pues es un don que Dios nos ha dado para parecernos a Él. Nos parecemos a Él cuando hablamos, cuando expresamos su palabra. Nuestro Dios habla, se expresa. Cuando oramos con nuestra boca nos parecemos a Él. Juan 11:42, hay un pasaje interesante ahí en que Yeshua va a orar por Lázaro, por la resurrección de Lázaro, y vean lo que dice en Juan 11:42. Juan 11:42 dice, bueno, vamos a leer desde el 41, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, expresó así enfrente de todos: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora lo expresó. No sé qué, o sea, pues si le está orando al Padre, ¿para qué lo expresa en voz alta? Y aquí en el verso 42 dice ¿por qué? Dice: yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. De hecho, a Dios ni siquiera se lo tienes que decir verbalmente. Dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, se dan cuenta aquí, Yeshua a propósito oró para que esta gente se diera cuenta de su conexión con el Padre, que está orando al Padre, y que lo que va a orar a continuación se cumple. Entonces, bueno, si lo hacemos junto con otros creyentes, obviamente los incluimos y hacemos partícipes de nuestras oraciones. Recuerden, el ser humano es un ser que habla. Si solo meditamos en la mente y corazón, dejamos a un lado lo que nos hace seres humanos. Así que, por supuesto, con que oremos reflexionando nada más, Dios nos oye, pero el orar audiblemente nos recuerda que somos seres humanos, que hablamos, nos hace semejantes a Dios, y pues al mismo tiempo también nos hace conectarnos más, nos hace concentrarnos más en la oración, y al oír nosotros mismos nuestras propias oraciones, pues ahora sí que ya no hay manera de distraernos si estoy hablando y expresando mis propias oraciones. Y esto aplica incluso, por ejemplo, a la hora de estar cantando una canción, porque también es muy, pues es parte de la costumbre del pueblo de Israel siempre orar acompañado con música, con tonalidades, con canciones. Y esas canciones, a la hora de estar expresando, o cuando nosotros estamos escuchando alguna canción, pues ahí ya incluso no tienes nada que te critique, porque si estás ahí a solas puedes estar expresando la canción, pero expresarla, cantarla. Y algo sucede en mí cuando solamente escucho la canción o cuando la canto. Cuando ya así con mis labios la canto, obviamente si hay gente, pues la canto muy bajito para que no digan, como Ana está borracho o qué onda con su voz. No, eso lo haces muy a nivel personal, pero algo sucede cuando con tus labios expresas lo que estás cantando, lo que estás orando. Otras reflexiones sobre la oración. Bueno, lo que les estaba diciendo, la Torah viene de arriba abajo, los mandamientos los hacemos aquí en la tierra de manera horizontal, la tefilá, oración, es de abajo hacia arriba, la dirigimos solo a Dios. Así que bueno, estas son reflexiones generales de la tefilá, el significado de la tefilá, qué es, y ahora viene el cómo hacerla. Cómo hacer la tefilá, o ya tenemos esta definición: tefilá, reflexión audible.
reflexión que expresamos con nuestros labios, fruto de labios que expresan su nombre. Aunque la tefilá es audible, tenemos que asegurarnos a quién va dirigida, principalmente. Aunque es audible, tenemos que recordar que la estoy dirigiendo a mi Padre. Entonces, en caso de una oración comunitaria, bueno, también es importante que me oigan para que todos digan amén, para que todos digamos amén, para que todos en un mismo sentir oremos juntos, ¿no? Y ahora vamos a ver el modelo específico de la oración, que tampoco pretende ser una oración que memorizamos y repetimos, porque entonces caeríamos en lo de los gentiles que repiten palabras. No es que la oración del Padre Nuestro sea una oración mágica, simplemente la oración del Padre Nuestro nos muestra cuáles son las prioridades, nos muestra cuál es el enfoque principal de la oración de todo discípulo. Y ahí en el versículo 5 del capítulo 6 dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y bueno, pues antídoto contra la hipocresía religiosa, cuando ores, no ores para que te oigan, no oras para que te vean. Acuérdate que le estás orando a tu Padre. Así que, ¿por qué? Porque pues el antídoto para que no ores así es que pues, tus oraciones entonces no van a servir de nada. Solo estás perdiendo el tiempo, no van a cumplir su propósito. Tampoco se trata de insistir como lo hacían los paganos hacia sus dioses a través de palabras mágicas, encantamientos, mantras, etcétera, repetidos una y otra vez, buscando convencerles, considerando que generalmente los dioses estaban enojados, porque eso era como algo muy común. Los dioses están enojados, porque por eso vienen tormentas, por eso vienen cataclismos. Entonces todo el tiempo era el temor, el terror de que se detuvieran las lluvias, las cosechas, y entonces todo el tiempo era como estar contentando a los dioses. Los dioses están enojados, entonces hay que estar haciendo cosas para sofocar su ira. Entonces a veces eran muy insistentes en estarle pidiendo cosas, porque bueno, si son malos, entonces los tengo que convencer de que me hagan cosas buenas. Entonces tengo que insistir. Entonces eso rompe con lo que nosotros sabemos de nuestro Padre, que nuestro Padre es bueno. Nuestro Dios es bueno y no tenemos que estar insiste. Hay un pasaje que nos muestra cómo oraban los paganos, que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26 al 29. Ahí tenemos un modelo de oración como no se debe hacer. Ahí tenemos un modelo de cómo oraban los paganos. En la famosa batalla, en la contienda de Elías con los profetas de Baal, ahí vamos a ver, les voy a leer el versículo 26 al 29 del capítulo 18. Dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, fíjense, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, se pasaron ahí como 6 horas, ore y ore y rece, y le decían: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Salte y salte, o sea, tenían que llamar la atención de su Dios, tenían que hacer algo para que les hiciera caso. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Por eso el Salmo 121 es un contraste con esto, que es: nuestro Dios no duerme, a nuestro Dios no tienes que despertarlo. No, Señor, ¿estás viendo lo que nos están haciendo? No, por favor. O sea, no le tienes que gritar, no tienes que despertar. Él está mucho más al pendiente que nosotros de lo que está pasando en el mundo. Él controla el mundo. Y Elías se burlaba de ellos y ellos clamaban a grandes voces. Fíjense nada más qué interesante. Qué interesante cómo oraban estos paganos. O sea, largas oraciones, largas, insiste, gritaban, clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. O sea, hacían sacrificios, o sea, se martirizaban para que les escucharan. ¿Les parece similar? Algo que a mí en mi adolescencia, se los he platicado, me mantuvo así como muy alejado y eso como que me repelía. Era en esas procesiones de
Semana Santa allá en los pueblitos, me tocó ver literal gente que iban encadenados, así con capuchas, llevaban las cruces y se iban así literal. O sea, yo sí vi con mis propios ojos gente que se estaba lacerando con cadenas, con nopales, la espalda así toda ensangrentada, pidiéndole algún milagro a su Dios. Algo así, muy parecido. Dice que se cortaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron, dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Imagínate, échenle agua a la leña. ¿Has tratado de encender leña mojada? Está dificilísimo. Échenle agua para que se vea que esto es un milagro. Dice, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y Jehová el que será, el que es y el que fue, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Tan, así de simple, así de simple. Entonces, recordemos eso, no se trata de gritar, no se trata de desesperarte, no se trata de hacer largas oraciones. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios, si somos discípulos de Yeshua, es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, el cual nos dará lo que sabe que es bueno para nosotros, incluso sin pedírselo. Incluso sin pedírselo. Mateo 7, 7 al 11, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que, primera frase del Padre Nuestro, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda esta oración nos enseña lo que significa que Dios sea nuestro Padre. La oración del Padre Nuestro, recordémoslo así, la oración del Padre Nuestro es para recordar cuáles son las implicaciones o qué significa que Dios, el creador del universo, sea nuestro papá. Número 1, Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos. ¿Qué quiere decir estás en los cielos? Tú no eres parte de esta creación. Tú estás en los cielos. Tú no eres parte de esto. No eres un ídolo hecho por nuestras manos. Yo no te hice. No estás aquí un muñeco. O incluso lo que estaba detrás de ese muñeco, de esa escultura, según el apóstol Pablo, ¿qué hay detrás de cada ídolo? Detrás de cada ídolo que hay, un demonio. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Aún los demonios son criaturas, son seres creados. Es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, pero son parte de la creación. Pero cuando tú dices, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué quiere decir? ¡Wow! Tú eres el héroe de héroes, tú eres el rey de reyes, o sea, nadie se compara contigo. Estás en los cielos. No eres parte de esta creación, no eres un ídolo hecho por nuestras manos. Nuestros problemas y aflicciones están bajo tu control. Número 2, santificado sea tu nombre
Recuerden que es nombre. ¿Se acuerdan qué significa la palabra nombre en hebreo? Shem. Shem está relacionado con la palabra Sham. Sham significa allá, allá. Entonces siempre la implicación de allá es hacia dónde vas, cuál es el propósito. Entonces el Shem, el nombre de Dios, implica hacia dónde va, cuáles son sus características, cuál es su propósito. Entonces cuando tú dices santificado sea tu nombre, tu propósito, tus atributos hacia dónde tú vas, no se compara con nada de este mundo ni de lo creado. O sea, tú estás fuera de la dimensión de este mundo. Tú estás fuera de toda la dimensión de lo que nos entristece, nos preocupa, nos causa insomnio, etc. Tú estás perfectamente en luz completa, en perfección completa. En tu reino hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ya una vez que te aseguro que en el momento que, si ya dijimos que la tefilá, la oración, es reflexión, es pensamiento, imagínate si estás en un caos, si estás así, miles de problemas, y comienzas tu reflexión diciendo, Padre nuestro, para empezar es mi papá, después estás en los cielos. Ya automáticamente en el momento que dices, estás en los cielos, ya. Tú no eres parte de este desastre, tú no eres parte de este caos, tú no eres parte de esta situación preocupante, tú estás allá. Tu nombre es por encima de todo esto, tus atributos, tus características, por encima de todo esto. Ya, automáticamente eso te llena de paz, te llena de tranquilidad, porque sabes que el que está en control de todo esto es tu papá. Y sabe perfectamente lo que está pasando. Y luego le dices, venga tu reino, hágase tu voluntad, o tu voluntad se hará como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la petición principal de esta oración. ¿Cuál es la petición principal de la oración del Padre Nuestro? La más importante, venga tu reino. Venga tu reino. Esta es la esperanza más firme, porque al decir venga tu reino y al decir tu voluntad se hará, no es que no hay duda. O sea, tu reino va a venir, tu voluntad se va a hacer. O sea, no lo estoy dudando, no estoy pidiendo y si no te lo pido no va a suceder. No, va a suceder porque va a suceder. Y esta oración también lo que tú le estás diciendo es no que seamos llevados al cielo, sino que el cielo gobierne la tierra. O sea, no le estás pidiendo, sácame de aquí. No le estás pidiendo esto, le estás pidiendo, tú ven a intervenir aquí. Ven tú aquí, trae tu reino acá. No, porque pues siempre nuestra tendencia es escapar, salir huyendo. No te ruego que los quites del mundo, dijo Yeshua. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sería mucho más fácil que en el momento que nos arrepentimos, que le entregamos nuestra vida, que ya decimos, perdóname, Señor, por todo lo que hice. Imagínense que en ese momento que tú digas, ya perdóname, ya apareces con Él. Ya sales de este mundo. Estaría increíble, ¿no? Que en el momento que ya entiendes que Él... Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? No te quita. Te deja ahí. Ah, sí, bueno, pues ahora compensa todo lo que ya aprendiste, ve y restituye todo. Ve y compensa todo lo que hiciste mal, ahora hazlo bien. Ahora aprende a hacer el bien. Ya viste lo que está mal, ahora aprende a hacer el bien. No que seamos llevados al cielo, sino que el cielo gobierne la tierra. La voluntad divina de unir el cielo y la tierra y llenar todo de su gloria se hará. No se trata de sí o no, se trata de cuándo. Y cada vez que le pedimos eso es hoy, Señor. Hoy, 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 hoy. Un día, toda tristeza, dolor, injusticia terminará. Y el bien y la misericordia serán establecidos para siempre. Entonces, cada vez que tú, aún en este mundo de tinieblas, de aflicción, en este mundo, tú pones tu mirada en el reino de paz, de misericordia, ¿qué crees? Tu fe vence al mundo. Tu fe trasciende lo que estás viendo aquí en las noticias.
Esta es la primera parte de la oración, la prioridad de la tefila. La prioridad de la reflexión es: Padre nuestro, eres nuestro papá, estás en los cielos, tu nombre, tu propósito, tu carácter es sobre todo nombre, está por encima de todo esto. Tú no tienes nada que ver con todo lo que está sucediendo aquí de maldad. El mundo fue entregado al maligno, pero el mundo va a ser restaurado, redimido, y nada menos que nos vas a usar a nosotros como tus instrumentos de restauración del mundo. Nada menos que has decidido hacer una sociedad, una alianza con nosotros para componer al mundo, para rectificar al mundo. ¡Wow! ¡Qué privilegio, Señor! ¡Qué increíble! Esta es la primera parte de la oración, la prioridad de la tefilá o la reflexión, y es acerca de Él y no acerca de nosotros. La oración que no se centra en Dios y su reino y se enfoca en nosotros, pronto pierde todo su propósito y colapsa en pensamientos y frases de temores y deseos carnales temporales. La oración cuyo enfoque no es Dios termina por empezar ya no sabes ni qué estás orando, otra vez empiezas a enfocarte en tus problemas, en tus enfermedades, en tus temores, y ya pierde toda la esencia de es tu Padre, es en el que tienes que depositar toda tu confianza. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios no solo es el creador, sino también el sustentador. Por tanto, podemos pedirle no solo por nuestro sostenimiento diario personal, sino por el de todo su pueblo. Padre nuestro, ¿okay? El pan de cada día, dánoslo. No dice dámelo, dice dánoslo. ¿Okay? Entiendes que eres parte de algo más que solo tú. Y dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pasado se fue y nos da testimonio de que Dios ha sido fiel. ¿Ok? Ya. Imagínate cuántos kilos de alimento han pasado por el cuerpo. ¿Cuántos kilos de comida han pasado? Depende de la edad que tengamos, depende cuánto comas, pero haz un cálculo de qué cantidad de kilos de comida, quizás toneladas, han pasado por tu cuerpo y aquí estás. ¿Y a dónde se ha ido toda esa comida? Pues a la letrina, ha pasado por ti, te ha alimentado y te sostiene y aquí estás. Entonces el pasado se fue y nos da testimonio de que Dios ha sido fiel y nos ha provisto hasta el día de hoy, en el cual sin duda también nos proveerá, porque Dios no cambia. Él ha sido tu proveedor por 55 años, por los que tú tengas. Él ha sido tu proveedor. Estás vivo, no te ha faltado, no te has muerto de hambre. Él no cambia. ¿Por qué dudas de que te va a dar el día de hoy? Bueno, el día de hoy puede sonar fácil, pero ¿qué crees? La oración dice, pide el pan de hoy. No pidas el pan de mañana. No dice, el pan de cada día, dámelo mañana. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Y por qué no dice el pan de mañana o el del mes que entra? Ya, adelántamelo. Dámelo por adelantado para asegurarme de que no me vas a fallar. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos si estaremos el día de mañana. O sea, ¿para qué le pido el pan del día de mañana? ¿Qué tal si su plan es que ya hoy es tu último día? Entonces, ¿para qué le estás pidiendo algo que no sabes si vas a existir ahí? Así que del día de mañana ni siquiera es necesario pedirle, ya que ni siquiera sabemos si estaremos. Hay dos razones. No le pidas para el día de mañana ni el mes que entra porque no sabes si vas a estar ahí. Y número dos, porque cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Enfócate en el día de hoy. Es demasiado para ti, demasiado agobiante, demasiado preocupante estar pensando el día de mañana y el mes que entra. O sea, enfócate el día de hoy.
Verso 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yeshua asume que a diario tendremos necesidad de perdón. ¿Qué opinan? ¿Creen que diario tenemos necesidad de perdón o...? Yeshua asume que a diario tenemos necesidad de perdón y a través de esta oración nos garantiza que Dios siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos arrepentidos. Con la condición, hay una condición, de que seamos iguales de compasivos y misericordiosos con todos los que nos fallan a diario. Con todos los que nos fallan a diario. ¿Conoces personas que te fallan a diario? ¿Conoces personas que ya les has perdonado y ya no soportas que te la vuelvan a hacer? Pues, ¿qué crees? En la oración que Yeshua nos enseña, nos manda a considerarnos a nosotros que fallamos todos los días y pidiéndole perdón por las fallas de todos los días, de esa misma manera también tengamos misericordia de los que fallan contra nosotros todos los días. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por último, reconocemos nuestra bancarrota espiritual, reconocemos ser débiles, hasta para la tentación o prueba más pequeña. Y le pedimos a nuestro Padre Celestial que ni siquiera nos pruebe. No le dice, Señor, pruébame, mira, vas a ver que sí pasó. No, al revés, justo al revés. No, Señor, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación porque seguro voy a fallar. Reconocemos ser débiles hasta para la tentación o prueba más pequeña y le pedimos a nuestro Padre Celestial que ni siquiera nos pruebe ya que seguramente fallamos. Solo su reino, poder y gloria son firmes y estables. Todos nosotros sin su ayuda y protección somos demasiado frágiles. Ahora sí oremos, hagamos tefilá. ¿Qué dijimos que es la tefilá? Reflexión audible. Ahora sí oremos, hagamos tefilá con entendimiento de lo que es. Vamos ahora sí a orar esta oración que nos enseñó. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, o tu voluntad se hará, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por enseñarnos a orar. Gracias por enseñarnos a orar los fundamentos de la oración y de lo que implica el ser hijos del Altísimo. Señor, qué privilegio, qué regalo, para empezar, no solo ser criaturas tuyas, sino hijos tuyos, porque el esclavo, el siervo, la criatura no permanece en casa, el hijo permanece para siempre. Señor, todos nosotros somos tus hijos, por haber recibido tu rescate, por haber recibido tu salvación. Somos tus hijos. Y si somos tus hijos, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Si tú eres nuestro Padre, si tú estás en los cielos, si tu nombre es sobre todo nombre, si tú controlas toda la creación, si tú diriges hacia lo bueno toda tu creación, entonces no tenemos nada que temer. Entonces, el pan que necesito hoy, lo tengo porque lo he tenido desde que nací, Señor. Desde que nací no me ha faltado nada. Y Señor, el pan de este día, te doy gracias porque me lo has dado, y del de mañana no me preocupo porque ¿quién soy yo para pensar que voy a existir mañana, Señor? Gracias porque me has dado el día de hoy y esto es todo lo que tengo.
Y el día de hoy me has rodeado de tu misericordia, de tu compasión, de tu gracia, de tu salvación. Y si el día de hoy me has revelado tu salvación, ¿cómo no me darás junto con tu salvación todas las cosas? Te ruego, Señor, que a partir de hoy cambie nuestra manera de orar. Que cada que oremos, pensemos lo que vamos a decir, te lo digamos audiblemente, porque eso es lo que nos hace iguales a ti, a tu imagen, a tu semejanza. Y Señor, que todo lo que hablemos suba de la tierra al cielo, como el fruto, como el resultado de tu instrucción y de todo lo que tú hiciste para darnos vida. Gracias te damos por el regalo que nos has dado de comunicarnos contigo. Bendito seas, Verbo que se hizo carne, Yeshua, por enseñarnos a orar. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor,
mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito.